Yo creo que presentar el currículum, ya todos lo conocen. Es expresidente de la Sociedad de Neurogastroenterología. Actualmente nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, es investigador nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Medicina. El doctor José María Remestroche, y nos va a platicar de nuevas alternativas terapéuticas coadyuvantes en la prevención y tratamiento de disbiosis. Bienvenido. Bueno, gracias a Gris y agradecer a los laboratorios Menarinis que a propósito de este producto que es un lanzamiento, la idea es hacer un repaso y cuando nos presentaron este probiótico, de verdad es una innovación en cuanto a la indicación específica. Creo que uno de los mensajes más importantes que tenemos nosotros como gastroenterólogos con los probióticos es este mensaje claro de que no son productos milagro y que no funcionan para todas las indicaciones. Y este probiótico en particular, y es un poco el repaso, es un probiótico que tiene una indicación muy clara que otros probióticos no tienen, que es diarrea asociada a antibióticos, y durante mucho tiempo hemos utilizado lo que los pediatras utilizan, ¿no? Y curiosamente en el repaso de esto, pues la idea es hacer este repaso de conceptos generales. Creo que estamos ya un poco saturados de toda esta información, pero es muy interesante cómo esta área terapéutica, bioterapéutica, que empezó con el concepto de que el probiótico era una bacteria que tiene un efecto benéfico en el cuerpo, pues hoy se reconoce que no nada más son bacterias, se hablan también de virus, de fagos, de hongos y de arqueas, que son parte de esta comunidad de microorganismos vivos. Creo que nosotros crecimos con el concepto de la flora intestinal, hoy le llamamos microbiota pensando en bacterias, y hoy tenemos que reconocer que son incluso hongos, ¿no? Y que este potencial terapéutico de los hongos en algunas cepas de probióticos hace la diferencia. Hemos pasado mucho de estos conceptos de un estómago estéril, a decir, realmente no hay ninguna parte del cuerpo que esté estéril. La placenta, por ejemplo, hoy se habla de una microbiota placentaria, esta translocación bacteriana que hay entre el producto y la madre, nos hace muy claro este concepto de que nuestro organismo convive o está en simbiosis con esta comunidad de virus, bacterias desde antes del nacimiento. Y ustedes saben mucho que la microbiota intestinal de cada sujeto es específica, es diferente y que va a estar normada por muchos momentos a lo largo de la vida, desde la concepción, y hablo un poco de toda esta parte de que de vía transplacentaria se pueden ir traslocando genes que van a ser sintetizados por estas bacterias, hasta la forma de nacer, ¿no? La forma de si es un parto vaginal, si es una cesárea, la exposición temprana a antibióticos, el consumo de alimentos, en qué momento nos exponemos a los primeros alergenos o a los primeros patógenos que van a ir regulando esto, el ambiente y todo esto va a hacer que tengamos una microbiota única y específica. Este concepto que durante mucho tiempo nos preguntan y ya nos llegan preguntando los pacientes, es que quiero tener una microbiota diferente o quiero tener una microbiota sana. El concepto no hay una microbiota sana o enferma. Cada uno tiene una firma específica que va a cambiar a lo largo del tiempo de acuerdo a todos estos factores. Esto es interesante. No se habla de microbiota buena o sana, se habla de por lo menos que la especie humana tiene 3 enterotipos diferentes, que son el enterotipo tipo 1, que es aquellos sujetos que tienen predominantemente bacteroides, el enterotipo 2, que predominantemente van a tener prebotela, y el enterotipo 3, que tiene ruminococos o bifidobacterias. Esto es algo parecido al grupo sanguíneo, ¿no? A, B, AB. No quiere decir que una es mejor que la otra, son familias o enterotipos que van a agrupar a múltiples bacterias, virus, hongos y arqueas. Y la dieta es el principal condicionante. Esto es muy interesante. La diferencia metabólica, la diferencia de enfermedades entre Asia, Europa, Occidente, es la dieta la que norma esto. Por ejemplo, en poblaciones asiáticas
que consumen muchos pescados crudos o muchas algas, tienen especies bacterianas que nosotros los occidentales no tenemos. Y esto se va a ir modificando a lo largo del tiempo. Y de estos agentes que van a inducir disbiosis, como son los antibióticos. Y van a ver, hay cosas bien interesantes en cuanto a cómo un antibiótico puede hacer que aparezcan especies bacterianas ocultas o que no habían tenido la oportunidad de aparecer. Ustedes saben cuáles son las funciones de la microbiota y por qué se hace mucha insistencia en este concepto de eubiosis o tener un ambiente o un tracto digestivo sano. Más o menos el metabolismo de 100 gramos de los alimentos que no podemos digerir se van a digerir por alguno de estos péptidos bacterianos o de las paredes de estas bacterias. Proveen la energía a los enterocitos, estos ácidos grasos de cadena corta, sobre todo butirato y propionato, que son la energía para mantener el enterocito, son sintetizados por estas bacterias, igual que muchos aminoácidos, las vitaminas, sobre todo vitamina B12, la síntesis de esteroides, tienen un efecto de protección contra patógenos, no es nada más un efecto inmunomodulador. Algunos de estos probióticos van a ver, tienen propiedades incluso físico-químicas que hacen que sean este primer mecanismo de defensas. Y en esta última parte es muy interesante este concepto de los psicobióticos. Muchas de estas bacterias van a sintetizar alguno de los precursores o de los neurotransmisores como la serotonina. Entonces, creo que esto es parte integral de la función de todos nuestros procesos metabólicos. Y esta es una diapositiva muy bonita que ilustra cómo esta microbiota va a tener algunas de estas actividades metabólicas como síntesis de ácidos biliares, fermentación, degradación de aminoácidos. Un link muy interesante en los últimos 10, 15 años es el papel que tiene la microbiota en la síntesis de ácidos biliares. Y uno de los mecanismos más novedosos en la patología, en la fisiopatogenia del intestino irritable es la mala absorción de sales biliares, que curiosamente se hace evidente en un paciente después de un proceso infeccioso, ¿no? De este síndrome de intestino irritable postinfeccioso que persiste con diarrea, atribuimos mucho esto a disbiosis, pero esa disbiosis no es una cuestión de tener patógenos más o menos, sino es que afecta la síntesis de ácidos biliares y ustedes recuerdan que a nivel del ileón es donde se hace mucho la absorción de esto. Entonces, estos mecanismos se van comunicando. El concepto inicial de microbiota y microbioma es las bacterias y sus genes. Y se sabe mucho acerca de que es diferente la microbiota y sus genes dependiendo del organismo que estén colonizando, la vagina, la piel, el tracto respiratorio, pero sin duda el más importante es la microbiota del aparato digestivo, quizás seguido después de la piel y de la vagina por la constante exposición. Pero lo que también quiero mostrar en estas siguientes dos diapositivas es que se habla del viroma, ¿no? O de los genes que se van a sintetizar por algunos de los virus o de esas bacterias que son los fagos, que también forman parte de la microbiota. O sea, no es nada más, les decía, bacterias. Y esto es muy interesante, que es el micobioma, o sea, las especies de hongos que forman parte de esa microbiota y que también tienen efectos muy importantes. Y yo lo menciono porque no es raro que muchos de nuestros pacientes llegan y nos dicen, me salió cándida en un copro, ¿no? Y necesito erradicarme porque yo ya vi que la cándida es responsable de la inflamación y de la distensión. Tenemos especies de cándida que son parte de la microbiota intestinal. Es un oportunista, pero también es parte de esto. Y vean cómo tenemos en nuestro organismo especies como Saccharomyces, Malassezia, Rhodotorula, que es parte de nuestro ecosistema como especie humana. Y vean cómo esta microbiota es diferente entre sujetos sanos y sujetos con enfermedades. Entonces, se habla de algunas enfermedades alérgicas, por ejemplo, que esta disbiosis está dada por cambios en especies de hongos o enfermedades como, por ejemplo, enfermedades vaginales. Entonces, creo que este concepto de
Microbiota hoy abre el área de oportunidad y por eso algunos de los probióticos como Saccharomyces y específicamente Cleburomyces tienen este efecto benéfico bien estudiado. Este probiótico en particular está muy enfocado a esto que es la disbiosis intestinal asociada a antibióticos y creo que a nosotros nos queda claro que si bien los antibióticos tienen un beneficio para esos pacientes que tienen procesos infecciosos por patógenos que necesitan ser tratados con antibióticos, el abuso de antibióticos es un problema mundial, ¿no? Y evidentemente esto es muy interesante, ¿no? La forma en que los antibióticos van a producir disbiosis, sobre todo en etapas tempranas de la vida, en los primeros 5 años, se asocia mucho a riesgo de tener enfermedades crónicas y esto es bien interesante. Por ejemplo, hay un incremento muy importante en la obesidad infantil si el niño es expuesto a antibióticos de forma innecesaria antes de los 5 años, ¿no? Y asma, alergias, enfermedades autoinmunes, resistencias a genes antimicrobianos van a estar predestinados desde esto que es un evento adverso en la infancia, ¿no? Yo creo que a nosotros nos queda claro, a los pediatras les queda claro esta como lucha en evitar el abuso de antibióticos. Y muchos de estos efectos que pueden tener los antibióticos sobre la microbiota pueden tardar años en recuperarse. Y es no pensar en que es un efecto agudo, es el antibiótico me da diarrea, ¿no? No, el antibiótico de forma secuencial, ese niño que lleva 2, 3 ciclos de antibióticos porque sigue teniendo mocos verdes, ¿no? Probablemente lo único que estoy haciendo es genéticamente modificando para si mi susceptibilidad para obesidad y diabetes está predestinada porque mi familia es diabética y obesa, en ese momento es como un punto de no retorno. Y esto es como muy interesante. Y estos mecanismos vinculados a como el antibiótico altera la microbiota intestinal, pues tiene muchos efectos, no es nada más la pérdida, la resistencia a la colonización, sino que es también estos efectos metabólicos, ¿no? Alterar la función metabólica, disminuir la digestión de carbohidratos no absorbibles, la producción de ácidos grasos de cadena corta y hacernos más susceptibles a otras infecciones. No todos los antibióticos tienen ese efecto deleterio igual, pero todos lo tienen en mayor o menor grado. Y aquí les voy ilustrando en esta diapositiva lo que está marcado en verde serían esos patógenos que son susceptibles a ese antibiótico, pero en rojo las comunidades bacterianas que se van a ver afectadas. Entonces, a ver, yo no tengo la menor duda de que si tengo una enterobacteria y necesito tomar clindamicina, lo tengo que tomar si está indicado, pero voy a tener una merma muy importante en bacteroides, ¿no? Y vean, por ejemplo, cómo amoxicilina, ampicilina tiene un efecto súper importante sobre lactobacilos o las cefalosporinas sobre bifidobacterias y enterobacterias. El mensaje no es no usemos antibióticos, es usémoslos de forma racional. Y todos nosotros hemos visto pacientes que llevan 2 o 3 ciclos de ceftriaxona o de quinolonas porque persisten con inflamación, distensión, porque tienen unas reacciones febriles positivas, ¿no? Y 6 meses después llegan con diarrea. Tenemos muy claro esta entidad que es la infección por clostridoides difficile, pero antes de eso hay una gran cantidad de esas diarreas asociadas a antibióticos que pueden tratarse únicamente con la suspensión del antibiótico y dando un probiótico el tiempo necesario para que todo esto se restaure. Y les voy a mostrar algunos ejemplos que me parecen importantes. Este es el efecto a largo plazo del uso de clindamicina en la microbiota humana en una sola comunidad. Yo en el día 0 tengo varias especies de bacteroides que están marcadas en donde dice día 0, están en diferentes colores y que a partir de que recibo la clindamicina, gran cantidad de estas especies de bacteroides desaparecen. O sea, se van y pueden tardar 12, 18 o hasta 24 meses en reaparecer. Si uno piensa cuántas veces al año un sujeto se va
a exponer a antibióticos, pues muchos de nuestros pacientes en menos de un año reciben 2 o 3 ciclos de antibióticos y esta disbiosis va a persistir muchísimo tiempo. Pues esto es lo que pasa en bacteroides. Y evidentemente durante todo este tiempo lo que uno tendría que tener es esa condición ideal para restaurarla. ¿Cómo? Con prebióticos, con probióticos, con una dieta que favorezca esto y evitando agredir más a la microbiota intestinal. Esta es otra tabla un poco en resumen del impacto de algunos antibióticos en la microbiota intestinal, como efectivamente la gran mayoría tienen ese efecto gram negativo sobre anaerobios, pero le acaban pegando mucho a enterobacterias y hacen un poquito que esta disbiosis se vaya perpetuando. Este es un trabajo bien interesante. Me costó un poco de tiempo entender cómo explicarlo, pero este es un trabajo que demuestra cómo pueden aparecer especies bacterianas desconocidas a raíz de utilizar un antibiótico. Es un trabajo que demuestra, por ejemplo, es un sujeto que analizan a lo largo de mucho tiempo su microbiota intestinal. Es un sujeto que recibió de forma continua ceftriaxona y que se documenta o describen una primera especie que no estaba documentada antes, que se llama Borfalcis ceftriaxensis, o sea, es una bacteria que no estaba descrita hasta antes del utilizar ceftriaxona, del orden de Firmicutes, que está presente en baja abundancia en al menos una tercera parte de los adultos. Podemos tener esta bacteria, que en el momento en que la exponemos al antibiótico, se vuelve un oportunista y se forma parte de la microbiota de ese individuo que no tenía por qué tener este oportunista. Entonces, quizás esto es algo que con el tiempo puede explicar incluso hasta resistencias a antibióticos, ¿no? Esta forma de cómo las bacterias se pueden hacer resistentes o pueden aparecer, o sea, pueden aparecer nuevas especies bacterianas a raíz de esto. Y en la siguiente imagen muestra un poquito este efecto de este individuo, más o menos son 1362 días. La exposición a ceftriaxona, en este caso, todas estas líneas son especies bacterianas previo a la exposición del antibiótico, como en el momento en que se expone el antibiótico, disminuyen significativamente la abundancia, o sea, la cantidad de bacterias, las especies, que pueden tardar 300, 600 días en reaparecer, pero si de repente me expongo a otro antibiótico, le vuelvo a pegar. Pero lo más interesante de este mismo trabajo es, y esto es más fácil de entender, estas líneas son especies bacterianas, grupos, familias de bacterias que el sujeto tenía antes de exponerse al antibiótico. Se exponen a ceftriaxona y quiero que presten atención a estas 4 líneas. Estas 4 líneas nunca más vuelven a aparecer. O sea, hay antibióticos y en este trabajo demuestran que por lo menos 10 especies bacterianas, parte de la microbiota intestinal de este individuo, se fueron. O sea, se perdieron. Con un antibiótico, digo, a lo mejor sí tiene una indicación, pero entonces aparecen y desaparecen y vuelven y aparecen otras que no sabemos cuál es el efecto metabólico. Hombre, esto lo presentamos y los analizamos así para que sea una herramienta de explicarle a los pacientes el evitar el abuso de antibióticos. Ustedes lo saben muy bien, en México un gran problema es que uno puede decirle al paciente, no necesitas un antibiótico, pero va a ir a la farmacia y alguien le va a dar un antibiótico porque los mocos siguen estando verdes, ¿no? O porque la reacción febril sigue estando positiva, ¿no? Entonces, esto es como muy interesante y empiezan a aparecer también como evidencia de que parte de la microbiota intestinal puede ir pasando estos genes de resistencias bacterianas, ¿no? Y cada vez tenemos más resistencias y antibióticos más resistentes a esto, ¿no? ¿Cómo se van pasando? Digo, esta es un poco la exposición de vancomicina o claritromicina, sobre todo claritromicina tenemos una resistencia como del 20%. Les voy a compartir un dato aterrador. Se presenta la próxima semana en la DDW un análisis sobre cepas de Helicobacter que tomamos aquí en Veracruz.
60% son resistentes a levofloxacina. 60%. O sea, las quinolonas no nos están sirviendo ya para mucho. O sea, eso es lo que estaba reportando con metronidazol, 60%. O sea, es mejor utilizar amoxi, que es menos del 10%, a utilizar levofloxacina, ¿no? Y lo vamos pasando quizás no porque yo haya tomado levofloxacina, sino porque me coloniza una bacteria que en algún momento estos genes se fueron transmitiendo. Por ejemplo, los lactobacilos pueden ir pasando un poquito esta información y la transferencia genética. Entonces, un poco lo que se trata de hacer cuando aparecen estos escenarios de disbiosis, ustedes saben, es cómo mejorar o cómo restaurar o cómo prevenir. Pues hay muchas intervenciones no farmacológicas, que es difícil. Esta es la pregunta que muchas veces nos hacen. La pregunta que nos hacen es si tengo que tomar siempre un probiótico para ser sano, para estar sano, y la respuesta es: tus prebióticos, probióticos, simbióticos y posbióticos tienen que estar en lo que comes, ¿no? En esa diversidad, en esos prebióticos, que es esa fibra, esa inulina que viene dentro de los alimentos, o como probióticos estos alimentos fermentables, como pudiera ser el yogur, el kefir, y evidentemente evitar agentes que transgredan la microbiota. Y después aparecen ya las intervenciones farmacológicas, y ahí pues sin duda la herramienta para contrarrestar esto son los probióticos y prebióticos. Ustedes saben que hay muchas agencias que regulan esto. Hay una agencia que es la ISAP, que es la Asociación Internacional para el Uso de Pre y Probióticos. Sin embargo, no todos los probióticos y prebióticos que se comercializan llevan un proceso riguroso de etiquetado estricto, ensayos clínicos controlados. Recuerden que no nada más es en México, en todas partes del mundo se registra como un suplemento. Y para nosotros luego es difícil decir, oye, te voy a recetar un probiótico por el que el paciente dice, es que yo ya vengo tomando el probiótico que compré en Amazon, ¿no? O en Costco. Y digo, no estamos negando que no sea un probiótico. Lo que negamos es que cumpla los postulados que dicen estas agencias regulatorias, que es que para decir que este es un probiótico, necesito demostrar que es un microorganismo que está vivo, que el microorganismo vivo tiene un efecto positivo en la salud y que debe ser cepa específico. O sea, ¿cuál es la cepa? ¿Cuál es el género de esa cepa? La especificidad, o sea, el nombre, el apellido, y que haya evidencia de que ese probiótico tiene un efecto positivo en la salud. Y esa evidencia se genera con la investigación. Entonces, ¿el yogurt es un probiótico? La respuesta es, tendría que revisar cuántos estudios han evaluado si el yogur que compramos o los búlgaros que hacemos en la casa tienen ese efecto benéfico, ¿no? Entonces, un poco probióticos como los que nosotros prescribimos, que son, yo les llamo, son probióticos de prescripción médica, uno tiene que ser muy juicioso en decir, hay evidencia para poderlo utilizar y cuál es la indicación, ¿no? Y en este sentido, por eso tenemos tantos probióticos, ¿no? De los errores más comunes que vemos con nuestros pacientes es que traen una diarrea aguda y vienen tomando el probiótico que le sobró al niño en la diarrea de hace un año, ¿no? Ahí se quedaron unas ampolletitas en el refrigerador. No sé si está viable, ¿no? Acuérdense que con el calor que hace en Veracruz, pues a lo mejor, no, y por eso la diversidad en la presentación, ¿no? Tenemos probióticos que vienen en cápsulas, suspensiones que tienen que estar en el refrigerador, o liofilizados que se tienen que preparar. Microorganismos que se consideran probióticos, y la gran mayoría, y aquí empieza un poco la diferencia con este probiótico que es Klebsiella, es la gran mayoría son bacterias o derivados de bacterias como lactobacilos, bifidobacterias, enterococos, estreptococos, E. coli y demás, pero hay microorganismos no bacterianos, específicamente hongos, que tienen una función probiótica. Y sin duda, y esto es así como de las cosas que en todas las guías desde hace más de 20 años coincide,
en que Saccharomyces boulardii es el probiótico que tiene más evidencia para diarrea aguda en niños. O sea, eso no hay ninguna duda, los pediatras lo saben. En todas estas guías es muy curioso. Hay algunos probióticos que en la guía actual salieron de la indicación porque no tenían evidencia, ¿no? Saccharomyces siempre ha estado para diarrea aguda y para diarrea aguda en el adulto. Cleburovixes marcianus es un probiótico a base de un hongo que es prácticamente un Saccharomyces, pero pertenece a otra familia. Y lo interesante de por qué estos probióticos, sobre todo los hongos, son muy útiles en procesos infecciosos agudos o asociados a antibióticos, es que tienen propiedades diferentes. Esta es una tabla que explica esa diferencia entre cuál es la diferencia entre un probiótico que proviene de una bacteria y que proviene de un hongo. Son raros, o sea, por eso es que no hay tantas cepas. El tamaño celular, vean, el tamaño de un probiótico derivado de un hongo es 10 veces más grande. El hecho de que sea más grande el hongo es que le da esta propiedad que es el impedimento estérico. Ocupa más espacio a nivel de la vellosidad intestinal. Es decir, es como si en el asiento de al lado se sienta un paciente con obesidad mórbida y no va a dejar que yo me siente. ¿Por qué? Porque el ocupar más espacio, sobre todo para infecciones parasitarias, Giardia, por ejemplo, tiene menos chance. Entonces, esto es una propiedad física que tienen los hongos y por eso Saccharomyces es muy útil en diarreas infecciosas. La pared celular es diferente, tiene quitina y manosa, entonces su mecanismo de acción es un poco diferente, o sea, el tipo de interleucinas, la modulación es un poco diferente. Crecen entre 4.5 y 6.5 y más o menos están viables entre 20 y 30 grados, pero no transmiten resistencia a antibióticos. O sea, esa es otra ventaja de los probióticos a bases de hongos. No hay ese riesgo de transferencia de resistencia de genes y son resistentes a los antibióticos. Esa es otra pregunta que nos hacen muchísimo cuando damos antibióticos y probióticos en una diarrea aguda. ¿Qué tomo primero? ¿El probiótico y luego la rifaximina? Y en ese sentido, pues si yo tomo el antibiótico, pues va a matar al probiótico, ¿no? Entonces tómalo después. Esto no pasa con los probióticos a bases de hongos. O sea, se puede dar de forma concomitante con el antibiótico. Entonces, esas son explicaciones por las cuales estos productos o empieza a haber esta serie de investigaciones donde hongos como Saccharomyces y en este caso Cleburovicys marxianus fragilis y hablaremos ahorita un poco de las propiedades ya de esta cepa en específico. Este es un probiótico que está normado y regulado en el Instituto Pasteur. Esto es también bien interesante. Todos los probióticos, cuando se registran, tienen que tener una nomenclatura aprobada por el Instituto Pasteur, donde dice, este es el genoma, esta es la secuencia de este probiótico. Y Cleburomyces tiene muy clara cuál es su secuencia genética. Y es esto, ¿no? Cleburomyces marxianus, que está en la combinación que vamos a tener o ya tenemos disponible desde hace algunos meses, es un hongo del filón Ascomycota, es un Saccharomycetes, o sea, es un Saccharomycetae, es parecido, o sea, es de la misma familia, el orden y la clase que el Saccharomyces boulardii. Lo único que cambia es el género, es Cleburomyces, la especie es Marxianus, y la cepa, o sea, lo que hace específico con este probiótico es la B0399, ¿no? Entonces, esto está así registrado en el Instituto Pasteur. Un poco la descripción de este probiótico fue descrito más o menos por Hans Christian Hansen, que este es uno de los padres de la microbiota, y lo denominó Saccharomyces marcianus por Marx, en honor al simólogo Luis Marx de Marsella, que lo aisló por primera vez en una uva. Es muy interesante cómo la historia de los probióticos y del vino va muy de la mano, ¿no? Se retaxonomiza en 1956 como Cleburomyces. Hay 46 especies de este género
Y la diferencia entre Cleburomices y Saccharomyces radica solamente en estos dos clados, que es el WGD y el post-WGD. O sea, son muy parecidos y es muy cercano a un hongo que se utiliza en la industria de producción de lácteos, que es Cleburomices lactis, y crecen en agar, o sea, tiene todas las propiedades de crecimiento, de fácil crecimiento de un hongo. Y como propiedades probióticas en diarrea asociada a antibióticos, pues hay mucha aplicación, aunque les mencionaba que esta se ha utilizado en la industria alimentaria desde hace un rato. Sobrevive en condiciones anaeróbicas en todo el tracto intestinal, coloniza transitoriamente el lumen y la mucosa del colon, tolera altas concentraciones de ácido clorhídrico, no genera la resistencia a antibióticos, resiste antibióticos, es termotolerante y tiene una tasa de crecimiento rápida. Por eso, esta cepa viene junto con un fructo oligosacárido, o sea, como que es la cepa con su medio natural de cultivo, que es un carbohidrato que va a hacer que se colonice un poco más rápido y produce enzimas que reduce contenidos de alimento de lactosa vamos a ver un poquito más de estos. Los oligosacáridos que estimulan el crecimiento y la supervivencia de las bifidobacterias aumenta las concentraciones de esto, van a producir más ácidos grasos de cadena corta a nivel del epitelio intestinal y todo esto en conjunto impacta en la producción de citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias, teniendo todos estos efectos probióticos interesantes, ¿no? Un poco el área terapéutica de este hongo o de este probiótico es no nada más en la parte de probiótica, sino en la elaboración de enzimas o de vacunas o moléculas bioactivas. Entonces hay como un reinterés en el área terapéutica de los hongos, ¿no? Están como de modas, ¿no? Y un poco hablar de los mecanismos. Hay 2, 3 estudios que hablan de la capacidad de fermentación probiótica, prebiótica de este hongo. Estudios in vivo, no nos vamos a cansar mucho en esto porque es difícil a veces de interpretarlo, pero han demostrado que la fermentación in vitro de este hongo a nivel colónico aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, sobre todo tiene un efecto muy importante en incremento de bacteroidetes y disminución en la producción de algunas moléculas inflamatorias como glicanos. Esto es un poco la regulación de todos los procesos metabólicos y los genes que tiene este hongo, que Buromyces tiene más de 400 familias de genes y comparte muchos de estos genes y aminoácidos con Saccharomyces, o sea, se parecen genéticamente mucho. Por eso la indicación de utilizarlo en diarrea aguda. Y estos genes van a regular muchos procesos metabólicos de forma importante, ¿no? Más o menos les voy a mostrar, este es interesante. Es un hongo que está descrito como parte esencial del kefir que se produce en Corea. Alguien me preguntaba, o hace rato alguien me preguntaba si el kefir tenía un efecto benéfico o no. Sí, pero no sé cuál es ese mecanismo. Entonces, en uno de los estudios se demostró que el kefir, que es uno de los kefirs que se producen, que se comercializan en Corea, resulta que son ricos en esta cepa de hongo, ¿no? En Cleburomyces marcianus, y que está aislado de este kefir, demuestra todas estas propiedades bioquímicas activas, como disminución de citocinas antiinflamatorias, de proinflamatorias, aumento de antiinflamatorias y efectos metabólicos importantes. Y este es un estudio in vitro que demuestra cuál es el efecto sobre mononucleares periféricos, un poco. Aquí van a ver interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, 1 beta, interferón gamma, como todos aquellos cultivos que van acompañados de Cleburomyces, que son esto y estos, disminuye de forma significativa la producción de factor de necrosis tumoral alfa,
pero estimulan la producción de interferón gamma, de interleucina 1B y disminuyen una interleucina antiinflamatoria que es la interleucina 6. Esto es nada más mostrar cuáles serían como esos mecanismos de inmunomodulación que este hongo pudiera tener. Y empiezan a haber algunos estudios. Creo que esta es una oportunidad. Esta es una cepa que no está disponible en muchas partes del mundo. Creo que es una opción terapéutica muy interesante para nosotros para explorar en el tratamiento de estos procesos infecciosos asociados, bueno, de diarrea asociadas a antibióticos. Traigo porque buscando en la literatura en qué más pudiera ser efectivo, se supone en este estudio que puede ser un antibiótico efectivo para el manejo de la litosis, ¿no? Para esos pacientes que pudieran tener una flora que produce mucho ácido láctico a nivel de la boca. Y ese es un dolor de cabeza para nosotros, porque el paciente cree que es reflujo, ¿no? O cree que es helicobacter, y esa litosis es resultado de una microbiota que está ahí arraigada desde hace como mucho tiempo. Entonces, se vuelve interesante esta opción. Está ya dentro del catálogo, les decía, de la Agencia Europea de Probióticos, dentro del catálogo donde está Saccharomyces y otros hongos. No, no está de más decirlo, yo creo que esto sí es algo que también tenemos que mencionarlo. Tenemos el concepto de que los probióticos son seguros, pero de los pocos efectos secundarios o de los pocos eventos adversos que pudiera haber con los probióticos es la colonización de catéteres, de vías o el uso en pacientes con inmunosupresión. Lo menciono porque con Saccharomyces sí hay por ahí algunos reportes de que si se utiliza este tipo de probióticos en pacientes en terapia intensiva, hospitalizados, hay que tener mucho cuidado en la manipulación. O sea, hay reportes de casos donde el haber utilizado Saccharomyces para la diarrea aguda y contaminar el catéter puede producir fungemias. Entonces, lo mencionamos y hay incluso reportes no nada más con hongos, sino con lactobacilos y cepas de endocarditis asociada a probióticos. Entonces, no es algo que nosotros recomendemos en pacientes crónicamente enfermos, en terapia intensiva, con accesos vasculares o en quimioterapia. Yo creo que esto es importante mencionarlo, ¿no? Esta cepa de probióticas, Klebsiella, viene en combinación, el producto que nos presentan, en combinación con fructooligosacáridos, que son fructanos, que es un prebiótico, o sea, realmente sería un simbiótico lo que vamos a estar utilizando, que traen estos FOS que resisten la digestión y que se encuentra de forma natural en las plantas o los carbohidratos. Ese es el sustrato. Y la otra combinación que trae es que trae zinc, y bueno, el zinc parece ser un micronutriente importante también en procesos inflamatorios, ¿no? Las propiedades del zinc como antiinflamatoria, saben que es un catión bivalente, es un mineral no esencial, pero sí es un micronutriente importante, es el segundo biometal más importante del cuerpo y que puede tener estos efectos antiinflamatorios. Entonces, un poco el mensaje para poder finalizar la plática es cuando prescribamos un antibiótico y tengamos este alto riesgo de disbiosis inducida por antibióticos, pues podemos empezar a utilizar esto. Es de los pocos probióticos que van a tener esta indicación de diarrea asociada a antibióticos en el momento de prescribir el antibiótico, que eso creo que tenemos que aprovecharlo. No está por demás reconocer que, bueno, pues tenemos pacientes que necesitan tomar clindamicina, vancomicina, ceftriaxona, y si es un paciente que tiene un antecedente o un historial de disbiosis, o ya viene con diarrea, o ya viene con datos de dispepsia, seguramente esto va a incrementar y poder dar este tratamiento, pues puede ser útil. Esta es la presentación comercial. Creo que tenemos como un área de oportunidad para probarlo. Es una indicación diferente, es un producto diferente y creo que el tiempo nos tiene que dar nuestra evidencia si esto va a ser útil o no, ¿no? Muchas gracias por su atención.